Santiago Gamboa es, y América Latina ya lo conoce y lo reconoce, uno de los autores jóvenes más importantes que en idioma español. Acaba de presentar en el Ecuador un nuevo libro, es un libro de viajes, el segundo que escribe él, se llama Océanos de Arena, y le voy a preguntar a Santiago Gamboa de qué se trata. ¿Viajes por dónde, Santiago? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme a su programa y gracias por lo de joven, que cada vez es... Me refiero a los escritores jóvenes. Cada vez es más una metáfora. A las letras jóvenes. Bueno, Océanos de Arena es un libro de viajes por el Medio Oriente, unos viajes que yo realicé entre 2004 y 2006 más o menos, y que incluye Siria, Israel, Palestina, Jordania y un poco el norte, digamos, de Egipto, pero muy poco, solamente la parte del Sinaí. Bueno, es un viaje, es un diario de viajes en el estilo más tradicional y más clásico, que es como me gusta a mí hacer no solo mis novelas, también los libros de otra índole, aunque yo considero que un libro de viajes forma parte también de la literatura. El libro de viajes no es un producto, digamos, separado del mundo literario, es uno de los géneros de la literatura. Claro. Es un género intimista porque es un diario, es como el diario personal, solo que en movimiento. Es una persona encontrándose con un lugar y en contraste con ese lugar hace cambios en la persona, y el libro es el resultado de esos cambios. También es un viaje literario, es un viaje histórico. A mí, como le dije, soy muy clásico, entonces me gusta hacer descripciones, por ejemplo. Y es un poco como el viejo arte de la descripción. Hay un escritor francés que se llama Pierre Loti, que le enseña a uno que cada cosa tiene un nombre. Y saber describir es encontrar un poco ese nombre. Entonces me gusta eso, pero también me gusta citar a otros escritores que han pasado por ahí y que han visto ellos. Y también qué fue lo que pasó, qué dice la historia de lo que pasó por ese lugar en donde yo estoy. Entonces, con esos tres elementos y con mi propio viaje, que es el que es objeto de mi diario, hago un recorrido por el norte de Siria, por Alepo, después llego a Damasco, después voy hacia Israel, por supuesto Jerusalén, voy a algunas zonas de la autoridad palestina, después paso a Jordania. ¿En la Franja de Gaza o en Cisjordania? En Cisjordania, y en Ramalá y en Hebrón. Después paso a Jordania, voy a Amán, después voy a Petra, que es esta maravillosa ciudad escondida, los nabateos en piedra extraordinaria. Claro. Y termino en Aqaba, que es esa ciudad que Lawrence de Arabia tomó por la espalda, atravesando el desierto Wadi Ram, y atacando a los turcos. Sacar a los turcos para sacar a los turcos de ahí. Y desde ahí se observan las tres naciones, ¿no? Porque hay una muesca en donde está Israel, Eliat, donde está Egipto, Taba, y donde está Jordania, con Aqaba. Un poco más abajo está Arabia Saudita, pero claro, esa es una frontera ya casi intransitable. Cuando pensamos en el Oriente Medio, aparte de eso, de pensar en lugares como Jerusalén, como Petra, como todas estas ciudades que tienen una gran historia, en algunos casos bimilenaria o más, aparte de eso pensamos en el conflicto, en la incapacidad de esa zona para vivir en armonía. Después de sus viajes, Santiago, ¿qué diría usted de esa ciudad, esa región? ¿Tiene alguna posibilidad de vivir en paz? Es muy difícil por una cuestión muy humana, que es el resentimiento y el rencor, y por otro lado la lucha por la tierra, y todo eso condimentado con un elemento que es terriblemente difícil de superar, que es el desacuerdo religioso. A mí lo que más me impresionó de esa región es que las distancias son muy pequeñas, pero es un poco como si la política hubiera modificado la geografía. Desde Jerusalén hasta Damasco son 220 kilómetros. Como me decía a mí un camionero, que fue camionero, un hombre de 90 años que vive en Hebrón y que ha vivido en 5 países sin moverse de su casa, pues porque nació en el Imperio Otomano, después fue británico, después fue Jordania, después fue autoridad palestina y ahora es Israel. O sea, y tiene documentos de 5 países distintos, pero siempre en su casa. Y él de joven fue camionero cuando no había todos estos problemas, y él dice, uno podía desayunar en Jerusalén, almorzar en Damasco y cenar en Beirut, porque son países muy chiquitos, porque las distancias son muy cortas. Hoy las distancias son infinitas porque están las fronteras políticas, porque no se puede, pues porque el conflicto hizo que la geografía se expandiera,
Y entonces para ir desde Jerusalén hasta Amán, que son 120 kilómetros, yo me demoré cerca de 9 horas, ¿no? Y por lo tanto se volvió completamente impracticable. La mayoría de las fronteras de Israel, inclusive aéreas, están cerradas. Israel no puede viajar hacia Oriente, tiene que devolverse hasta Europa y dar la vuelta. Es decir, es un problema que tiene origen religioso, por supuesto. La religión hace que dos culturas se enfrenten por un mismo lugar que no es más grande que una cancha de fútbol, la explanada de las mezquitas en Jerusalén, pero ahí está el centro de todo, ahí está el lugar donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo y luego le trancó la mano. En ese mismo lugar, entonces, es el lugar en donde Mahoma, después de su muerte, vino y se paró en una roca y desde esa roca se elevó al cielo. Y a lomos de un Borak. Y el mundo, después de haberse reunido ahí con el arcángel Gabriel. Por supuesto, y el mundo, con nostalgia y dolor de que se fuera, quiso ir detrás de él, y el arcángel trancó poniendo la mano en la piedra, y ahí está la efigie de la mano, y es probablemente el palacio más bello de esa ciudad, que es el Domo de la Roca, ¿no? Claro. Entonces, claro, todo transcurre en el mismo lugar. Y ahí vivió Cristo. Y además predicó claro. Cristo, etc. Es decir, es increíble cómo en un espacio tan pequeño sucedieron tantas cosas importantes para, digamos, o para el mundo occidental sobre todo, que son la religión de los tres monoteísmos. Aún si yo, una de mis conclusiones es que cada vez más considero el cristianismo que una religión no monoteísta, pero eso es otro tema. Una religión no monoteísta. Claro, porque el monoteísmo nos enseña a que hay una sola figura. Ayer estuve visitando la maravillosa iglesia de la Compañía, y es o sea, que está absolutamente repleta de personajes. Uno mira hacia arriba, parece un templo hinduista. Yo viví 2 años en la India, entonces es gracioso ver como un templo religioso de una religión monoteísta, mira uno hacia el techo y no cabe un personaje más. Claro, bueno, pero una cosa es desde el panteón hindú, donde caben todos los dioses personales, y otra cosa es la religión cristiana, donde se supone pues que hay un Dios que es uno y trino. Y una Santísima Trinidad. Exacto, por eso le decía. Y en todo caso, Santiago, cuando un novelista, alguien que ha sido muy identificado por sus novelas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Los Impostores, o recuerdo una novela que a mí me gustó mucho y me impresionó, y de la cual alguna vez hablamos cuando yo trabajaba en un canal de televisión, Necrópolis, por el cual usted ganó un premio internacional, A Otra Orilla, una novela muy interesante, con muchos personajes que está basada en esa misma región. Exacto, sí, en Jerusalén. Es que precisamente te hago una nota de pie de página. Por favor. Este diario de viajes es el diario de viajes que yo hice para un poco tomar las notas que me llevaron a escribir mi novela Necrópolis, que es algo que yo hago mucho. A mí me gusta que los viajes formen parte de mi literatura, de mis novelas. La novela Los Impostores, que usted conoce y le agradezco mucho además ese conocimiento, está basada también en apuntes que fueron publicados como libro de viajes en un libro que se llama Octubre en Pekín. Cuando yo llegué la primera vez a Pekín, hice un diario para ver todo lo que ocurría a mi alrededor, para hacer unas descripciones, un poco como los diarios de un diario de viaje. De esos apuntes y de otras historias surgen Los Impostores. Necrópolis es exactamente lo mismo con Océanos de Arena. Océanos de Arena es el diario de viajes que después me lleva a escribir Necrópolis. Disculpe lo No, me parece una aclaración importantísima. Pero eso quería preguntar, ¿cómo logra un escritor, no diré una persona que escribe viajes, es como que escribe novelas, cómo logra un escritor como usted trazar una línea divisoria para que el libro de viajes sea rigurosamente apegado a la verdad, mientras que la novela sea, y todo en el mismo lugar, en la misma época, sea una fantasía nacida de su imaginación? Bueno, son dos operaciones maravillosamente complementarias. Se hacen con los mismos músculos, es el dolor de espalda después de 8 horas de trabajo es el mismo, pero efectivamente la literatura se ocupa de una zona diferente del conocimiento, de la imaginación. La literatura se ocupa de los espacios de lo posible, de espacios de ficción que vienen de pronto a complementar pequeños abismos en la realidad que no tienen explicación, y a mí me encanta encontrarlos, porque es ahí en donde la ficción puede entrar a dar una respuesta. Es ficción, sí, pero a veces la ficción trae ciertas verdades que nos hacen comprender mejor la realidad. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues yo, viajando por el Medio Oriente, tomé una cantidad de notas, conocí, hablé,
vi paisajes bellísimos. Yo no soy religioso, yo no soy creyente, pero respeto y admiro muchísimo las religiones. Por lo tanto, me gusta estar cerca de la gente que tiene ese elemento en su vida que yo no tengo. Yo probablemente esa espiritualidad yo la reemplazo con mi amor por la literatura, la filosofía, los clásicos, aunque quienes creen en religiones también tienen ese amor. En fin, me gusta estar cerca de eso y me hago preguntas. Mis personajes se hacen todas esas preguntas en las novelas. Hacen un debate en torno a todos estos temas, de los cuales muchas veces yo en la realidad me siento alejado, pero en la ficción, en cambio, sí me siento perfectamente en el centro, como es el caso de Necrópolis. Uno de los grandes temas de Necrópolis es la religiosidad. Pero cuando yo lea Océanos de Arena, que lo voy a hacer sin duda, puedo tener la certeza de que cada uno de los hechos, de los lugares, de los personajes son absolutamente ciertos, fidedignos. Por supuesto. La novela no ha entrado ahí. Porque recuerdo su compatriota Gabriel García Márquez, ¿no? Escribió unos libros, unas novelas maravillosas que le valieron el premio Nobel, pero después escribió Vivir para contarlo, que era el primer libro de lo que iba a ser una trilogía de sus memorias. Y en ese libro uno encontraba que la fantasía se había metido. Lo que pasa es que la él había perdido la línea divisoria. Tienes toda la razón, pero porque la memoria también es una operación estética. Recordar la propia vida también es una operación de selección de materiales. Uno de repente va avanzando en la vida y va recordando una serie de cosas de un modo, pero ese mismo hecho, en el fondo, ¿cuál es la verdad de cada hecho de nuestra vida? Si otras personas, si dentro de 30 años nos reunimos todos los que estamos en esta sala a recordar qué fue lo que dijimos, seguramente ninguna versión va a coincidir. Claro. ¿No? Entonces también la memoria es una operación estética. Y fíjate cómo toda persona que selecciona el material de su memoria para contarse a sí mismo, dando de sí mismo la imagen que quiere dar y de acuerdo a lo que quiere, elige el material, está haciendo una operación novelesca, está haciendo lo que hace un novelista, elegir el material narrativo. Ahora, la verdad tiene excesiva buena prensa, porque a veces la verdad es irrelevante. En el caso de García Márquez, por ejemplo, a mí me parece absolutamente irrelevante si fue así como él lo cuenta. A mí lo que me parece importante es cómo lo recuerda. Eso sí me parece relevante. Ahora, la verdad, la fotografía, bueno, hay gente que dice que no fue así, hay gente que dice que él no empezó su carrera literaria con la venta de la casa de la madre, como dice él. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Pero así lo recuerda él. Creo que o así lo recuerdo o así nos quiere decir que lo recuerda, porque yo veo que hay una... Y eso técnicamente no es cierto. Creo que es importante que cuando uno lee un libro de viaje, sepa que ese libro de viaje, sobre todo se refiere a una región del mundo. En mi caso sí, porque además es un diario personal, es decir, yo lo que escribo es lo que oí. Ahí no hay un personaje de fantasía. No, ahí no se cruza un comerciante, un camellero. Se puso un comerciante, pero con el que yo hablé por la mañana. O sea, ocurrió. Exacto, porque no hay fantasía, diario, no está el novelista Santiago Gamboa. No. En el libro Océano de Arena del escritor, del narrador Santiago Gamboa. Está el escritor Santiago Gamboa, pero viajando y contándole a su propio diario personal lo que vio, lo que hizo, a qué le recordó, por qué esta ciudad le hace pensar en Pereira de Colombia, por qué ciertas ciudades del mundo árabe, si uno les quita los avisos en árabe y los pone en español, son iguales. Podría ser Quito, podría ser Guayaquil, podría ser Cuenca. Si le ponemos los avisos árabes y quitamos el patrimonio, por supuesto, pero esa calle en cuya esquina hay una farmacia en donde venden cigarrillos y hay un carro con ruedas desinfladas y lleno de polvo hace 25 años parqueado ahí, esa calle está aquí en Cuenca, está en Buenos Aires, es decir, hay un cierto remanente en esa zona del mundo que se parece a nosotros, porque nosotros tenemos también mucha inmigración de toda esa región y somos también hijos de ellos, ¿no? Y tanto directa como la inmigración que tuvimos, digamos, tangencialmente a través de España. A través de España y luego en los siglos XVIII y XIX. Santiago Gamboa, muchas gracias por haber estado aquí. Éxitos con su libro. Santiago Gamboa está en el Ecuador presentando este libro de viajes, Océano de Arenas, publicado por Random House y presentado en el Ecuador por la librería Librimonte.